Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando un lindo momento. Y si no es así, que a veces pasa, puede pasar, que a veces no estamos pasando un lindo momento, espero poder acompañarlos un rato con este video. En este caso, en este video volvemos nuevamente a la literatura. Volvemos otra vez a la narrativa, que la he dejado un poquito olvidada en los últimos videos. Y además también voy a hablar de un autor que es el primer libro que leo de él, es mi primer acercamiento a este autor y ya les adelanto que me gustó mucho. Se trata de esta novela y de este autor, de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier fue un escritor cubano que nació en el año 1904 en Suiza y que murió en el año 1980 en Francia. Y como podrán ver, eh, si bien estoy diciendo escritor cubano, nació en Suiza y murió en Francia, lo que tenemos sin duda presente es un escritor que ha conocido muchos lugares, que ha visitado varios países. Él se consideraba un escritor cubano, principalmente porque se formó en Cuba y sobre todo porque él eligió a Cuba como su tierra amada. Vivió 35 años allí y en un momento tuvo que irse de Cuba, sin duda sin él quererlo, sino más bien obligado por una dictadura militar que lo llevó a exiliarse en Venezuela. Fue sin duda un escritor clave para el boom latinoamericano. Fue un escritor previo al boom latinoamericano, como lo es también, por ejemplo, Juan Rulfo. Y en este libro, En los pasos perdidos, pero además también en otras novelas de Alejo Carpentier, podemos ver elementos que aparecerán también en la literatura del boom latinoamericano, en novelas sin duda tremendamente significativas de esta época literaria. Entonces, yendo directamente a este libro, A los Pasos Perdidos, que fue publicado por primera vez en el año 1953, nos narra la historia de un hombre al cual no le conocemos el nombre en todo el libro, y que es el protagonista y a la vez narrador de esta historia. Este hombre nos cuenta primeramente cómo es la relación con su esposa, con Ruth, bastante fría, bastante distante esta relación, y sobre todo nos cuenta lo incómodo que se siente en gran medida cuando intenta acercarse a ella en su ámbito de trabajo. Ella es una actriz bastante conocida de teatro y se la pasa en giras, yendo de un lado a otro, muy solicitada sin duda en su función de actriz, en su trabajo. Y él, cuando va a ver alguna de sus obras, se siente como si estuviese incomodando, se siente como si estuviese en el medio, importunando, en un lugar en el que no debería estar. Hay una escena muy clara en este libro que nos muestra la incomodidad de ambos en el momento en el que ella está antes de ingresar a, a escena, antes de actuar en una obra de teatro. Por otro lado, nuestro protagonista también está muy vinculado al arte, pero a otro tipo de arte. Está vinculado a la música. Es un ávido conocedor de música que trabaja para una productora un tanto independiente, podríamos decir, de cine, que hace documentales, hace películas también, y él se encarga de todo lo que tiene que ver con el sonido, pero además también trabaja en proyectos, trabajos de investigación, tesis que tienen que ver con el origen de la música, un tema que a él le importa muchísimo, sobre todo el motivo por el cual el ser humano creó la música, qué lo llevó al ser humano a crear algo tan bello, sin duda tan hermoso como lo es la música. Él tendrá su hipótesis eh, que a lo largo del libro veremos que empieza a pensar también diferente con respecto a esa hipótesis que tenía al comienzo. Se empieza a dar cuenta con cosas que le van sucediendo en este libro que tal vez se estaba equivocando con su consideración del por qué el ser humano ha inventado la música. Y es un tema sin duda muy interesante que se elabora, se desarrolla muy bellamente en esta historia. También es un personaje que está muy vinculado con un museo de música, un museo
que tiene una enorme cantidad de instrumentos antiguos, y el curador de este museo, que es otro fanático, sin duda conocedor ferviente de música y de instrumentos antiguos, le dice a nuestro protagonista que él, o sea, nuestro protagonista, es el hombre encargado, la persona idónea para una misión muy importante. Una misión en donde tendrá que ir hacia un territorio de la selva, porque allí se cree muy probable, muy posible, que se encuentren instrumentos antiguos. Instrumentos antiguos que no han sido registrados, que han quedado como sin conocerse, y que posiblemente puedan encontrarse allí, en esta región de la selva. Entonces, lo invita a esta misión a nuestro protagonista, que lo va a tener que pensar, lo va a meditar, y si bien su vida le es un tanto anodina, bastante, sobre todo, eh, fría con respecto a esta relación que tiene con su esposa, y también con respecto a su trabajo, que no es que le disgusta, pero tampoco lo llena de energía, igual el haberse acostumbrado a esta cotidianeidad, a esta vida, le va a costar un poco ese primer paso para decir, bueno, sí, voy a esta aventura, en definitiva. Previo a esta decisión, que ya sabemos que va a ser que sí irá, porque obviamente eh, eso nos llevará a lo que tiene que ver con el eje de la cuestión de este libro, que es la experiencia de este protagonista en la selva. Un personaje clave de esta decisión será Mush, que se escribe Mouche en el libro. Yo digo Mush, no sé si se dirá Mush, pero supongo que el nombre tendrá alguna especie de tonalidad francesa, por eso lo digo de esta manera. Si se dice de otra manera, me pueden decir en los comentarios, lo dijiste mal, no importa, puede pasar. Mush es la amante de nuestro protagonista. Ahí nos enteramos que nuestro protagonista está engañando a Ruth con otra mujer. Y Mush, cuando se entera de esta propuesta del curador del museo, le dice, tenés que ir. Y no solo tenés que ir, tenés que llevarme a mí también. O sea, vamos los dos, le dice. Y le dice otra cosa que resulta un tanto cómica también en el libro en este momento, que le plantea que cualquier cosa, si la misión es muy complicada, si no encuentran nada, si esos instrumentos no aparecen, pueden hacer como que los encontraron, yendo a alguna especie de localcito, de almacén o de lugar que vendan objetos medios extraños, previo obviamente a adentrarse a la selva, y los hacen pasar como instrumentos antiguos y engañan al curador, en definitiva. Cosa que obviamente a nuestro protagonista no le parece, pero con respecto al hecho de ir a la selva, lo va pensando cada vez más, sobre todo debido a esta enérgica actitud de Mush, de sus ganas de querer ir. Él se siente muy atraído sin duda por Mush, muy apasionado para con ella, y eso lo lleva a pensar que este tiempo con ella en estas zonas no conocidas, tal vez pueda ser un tiempo muy agradable para él. Entonces dice, bueno, lo voy a hacer. Vamos a adentrarnos a la selva ambos. Entonces se encaminarán, perdón si estoy hablando medio mal, es que tengo la voz ahí un tanto complicada, por eso capaz que se me escucha medio fatal, pero bueno, se encaminarán a la selva y tendrán que hacer unas paradas previas. No llegarán de una directamente, sino que primero van a parar a un hotel, en el que además pasan un montón de cosas en ese hotel. Justamente en ese momento en el que se encuentran en el hotel, hay una especie de revuelta y conflicto armado tremendo entre un grupo revolucionario contra los que tienen el poder, podríamos decir, contra los contrarrevolucionarios, y nuestros protagonistas de este libro tendrán que quedarse encerrados en el hotel, junto con el resto de los huéspedes. Allí conocen a una mujer que la llaman la canadiense y que será muy amiga de Mush, y que les dice que cuando se apacigüe todo este clima tremendamente conflictivo que hay afuera, de disparos y que es peligroso, los invita a su cabaña en una región alejada, pero sin duda mucho más tranquila, mucho más apacible, en donde no está pasando todo esto. Finalmente se tranquiliza el ambiente y ellos
en ese momento van en camino hacia la cabaña que tiene la canadiense en este lugar alejado del conflicto armado. Y allí empiezan a pasar cosas muy importantes porque este hastío, esta especie de frialdad, de rechazo en cierto punto que vemos al principio de nuestro protagonista con su esposa, con Ruth, se va a empezar a trasladar ahora hacia la imagen de Mush, de su amante. Es decir, su amante le va a suscitar cada vez más mientras avance el libro cierta sensación de desagrado. Ya no le cae tan bien mientras convive con ella en todas estas experiencias que van teniendo. Y en esta cabaña, en donde se encuentran junto con la canadiense, se da un momento en el que él dice, bueno, ya estoy bastante cansado de esta mujer. Se siente sobre todo una sensación de desagrado principalmente en nuestro protagonista con respecto a que considera que Mush es una mentirosa, considera que Mush siempre se mete en problemas y lo mete a él en problemas, y sobre todo lo que tal vez más le desagrada es la falta de autenticidad en Mush con respecto a sus gustos propios en referencia al arte y a la cultura. Es decir, nuestro protagonista considera que Mush se deja llevar por las tendencias de los grupos más snobs que dicen supuestamente que esto debería gustarte porque es lo que está de moda o porque es alta cultura o porque es el arte más elevado y por eso debería gustarte. Y Mush se deja llevar por esto y no tanto por cómo el arte pueda interpelarla a ella, con una cuestión más personal y propia del efecto del arte, sino más bien que otros aprueben previamente lo que a ella debería gustarle. Y esto a nuestro protagonista le parece totalmente falto de autenticidad. Para él el arte tiene que ser algo que te atraviesa a vos personalmente, en tu sensibilidad, sin duda, más profunda. Entonces en ese momento decide alejarse de la cabaña, se va caminando a un barcito que encuentra por ahí, y en ese bar está tocando el arpa un músico que le genera a nuestro protagonista una sensación tremendamente placentera, una sensación de encontrarse con una música maravillosa y sobre todo con una música que le recuerda a elementos, a formas bastante tradicionales, bastante antiguas, de un tipo de música que él creía ya perdida, que ya nadie llevaba a cabo. Y en ese momento tiene como una especie de epifanía, un tanto similar a lo que sucede, por ejemplo, en el libro Por el camino de Swann, de Marcel Proust, en el momento en el que Swann escucha esa música, esa melodía, que lo lleva a estar medio en un trance que le hace darse cuenta, tener una epifanía también. Y la tiene nuestro protagonista en ese momento, y la epifanía que le llega a nuestro protagonista tiene que ver con el hecho de que no puede seguir cumpliendo esta misión a medias. O sea, este hacer como sí que le ha propuesto Mush, cualquier cosa, compramos o buscamos unos objetos medio raros y los hacemos pasar por instrumentos antiguos y listo, y disfrutamos de unas vacaciones pagas, en definitiva, por el museo. Él dice, no, no puedo hacer la misión así. Vamos a hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas bien. Siente que hacerlo a medias o hacer como si lo hiciera, no solamente es una traición al curador, sino principalmente es una traición a la música. Y en ese momento va decidido directamente hacia la cabaña de la canadiense, la busca a Mush, la agarra del brazo, un acto ciertamente bastante violento, podríamos decir, y le dice, nos vamos para la selva, ya está, basta de esta pantomima de hacer como si vamos a cumplir lo que se nos ha encomendado. Y entonces van ambos hacia ese último tramo hasta la selva, que tiene que ver con un pueblito llamado Puerto Anunciación, que es el que está ahí pegado a un río que los llevará a la selva. Previo a llegar a este pueblo, a Puerto Anunciación, van a conocer a una mujer que será también fundamental para el libro. Una mujer que la conocen en circunstancias en donde ella
podríamos decir, está al límite de perder la vida incluso. Lo voy a dejar en estos términos, después se van a enterar de qué es lo que pasa en el libro, muy interesante. Y cuando la conocen, que en definitiva le terminan salvando la vida con este micro que se encamina hacia las cercanías de la selva, cuando finalmente vuelve en sí, recupera la conciencia esta mujer llamada Rosario, nuestro protagonista la conoce cada vez más profundamente y se da cuenta de que esta mujer le recuerda a cosas de su pasado que él creía ya perdidas, cosas que tienen que ver con cómo él era también en el pasado y que él ha dejado atrás, que tienen que ver también con una sencillez, con una mayor conexión con la naturaleza, mayor conexión con lo más terrenal, con, con un amor también y con una especie de devoción por lo más simple, por la belleza de lo simple, que él cree haber perdido, que ha quedado en su pasado y que Rosario le genera recordarlo. Esta mujer es mucho más sencilla, sin duda, que Mush y también que su mujer, que Ruth, que es la esposa de nuestro protagonista que ha quedado allá, en el otro mundo, podríamos decir. Y le lleva a nuestro protagonista a interesarse cada vez más por Rosario, a que le atraiga, sin duda, cada vez más. Cuando se encuentran finalmente en Puerto Anunciación, nos vamos a encontrar también con otros personajes importantes que todos estarán allí buscando adentrarse en la selva, atravesar ese río que los separa finalmente de este territorio de selva y que están allí por motivos diferentes. Se encontrarán, por ejemplo, con un griego llamado Yanes, que es un minero griego que está en esos lugares, busca adentrarse en la selva, eh, interesado profundamente por hacerse con riquezas, con diamantes, con metales preciosos, posiblemente con oro. Está obnubilado por la leyenda del Dorado y dice, quiero adentrarme en estos lugares para, obviamente, sacar un rédito económico de esto. También se encontrarán, por ejemplo, con un fraile llamado Fray Pedro de Nestrosa, que buscará adentrarse en la selva para llevar allí la iglesia cristiana, para si se encuentran entonces personas que posiblemente vivan no conociendo a la iglesia, al cristianismo, él llevarlo hacia esos lugares, a personas que seguramente tendrán ritos y creencias diferentes. Y por otro lado está el personaje que llaman el adelantado, que es un personaje muy importante, sobre todo porque será como una especie de guía para el resto y además porque es un personaje que guarda un secreto, que obviamente no les voy a develar, pero es muy importante para la trama de este libro. Hasta acá voy a decir con respecto a la trama, tal vez dije mucho, pero lo que pasa es que pasan un montón de cosas en este libro. Igual quédense tranquilos que lo que dije no es ni el 20% de todo lo que pasa. Pasa muchísimo, hay mucha acción en esta historia. Lo interesante que tiene este libro, que son muchas cosas, primeramente es el cómo está escrito. Me parece que es lo más interesante. Porque notamos en esta historia, como dije anteriormente, mucha acción, mucha trama, pero también una capacidad muy notable del escritor de tener un equilibrio entre trama y descripciones. Descripciones de los espacios, descripciones de lo que va sucediendo también en el interior de estos personajes, muy bellas, muy profundas también. Hay una capacidad muy notable de Alejo Carpentier para mostrarnos este ambiente en el que se encuentran los personajes. Además, también clave con respecto al cómo está escrito, es un libro en donde nos encontraremos un montón de palabras que no conocemos. Es lo más probable. A mí me pasó. Hay una cantidad de palabras que mientras yo leía pensaba, no tengo idea qué significa esta palabra. Y eso, a pesar de todo, no lo hace difícil de seguir al libro. No te perdés, a pesar de que tiene palabras que uno puede decir no sé lo que significan. Porque te lleva todo el tiempo a seguir interesado por lo que está sucediendo, a seguir interesado por la trama, y entonces vas siguiendo el ritmo, vas avanzando.
a pesar de que alguna palabra digas, bueno, esto no sé qué significa, esto tampoco. Además también tiene el plus de que si uno quiere puede buscar acrecentar su vocabulario con este libro. Buscas esas palabras que tal vez no conoces o algunas de ellas en el diccionario y es un libro que te propone sin duda el aprender nuevas palabras. Es clave para esto, es bastante rico en ese sentido en cómo se expresa el castellano en esta obra. Y lo que sobre todo también me gustó de este libro es las ideas que deja, las reflexiones tremendamente profundas que deja esta historia. Por un lado, algo evidente del libro es que se reflexiona muchísimo sobre lo que es el arte y lo que es la música, un tema fundamental, pero también se reflexiona mucho sobre la cultura, sobre esta noción a veces que se puede llegar a tener de que hay cosas que supuestamente sí son cultura y otras que no, o hay gente que tiene cultura y gente que no. Y este libro te desmonta todo eso, te dice que en realidad es un prejuicio, que en realidad hay mucha riqueza en culturas claramente distintas, posiblemente a la nuestra o a la de un determinado país o una determinada región, pero que son tremendamente bellas y tremendamente ricas. Y tal vez en esa diferencia radica sobre todo el encontrarnos con algo hermosamente, em, hermosamente construido, que nos maravilla, que nos hace verlo como una forma distinta de vivir, pero que no genera un demérito, no genera una especie de son inferiores, sino que se puede ver como es otra forma de vivir, es otra cultura que vale tanto como la mía, vale igual, no vale menos. Y eso me parece algo realmente hermoso que hace el libro. Y por otro lado también, y un poco relacionado con esto, es un libro que reivindica la Edad Media, que me pareció bastante interesante. Porque también la Edad Media suele ser un tiempo histórico que se ha denostado. Se dice, bueno, la Edad Media es una edad oscura, es una edad de vacío, una edad en donde no hay nada, en donde no hay nada rescatable, una edad de decadencia incluso. No digo que todos piensen así, pero hay gente que lo ha esbozado así en algunos momentos, como desdeñando completamente a la Edad Media. Y este libro te manifiesta todo lo contrario, en que hay muchísimo en la Edad Media, hay muchísimas cosas eh, para caracterizar como hermosas, como muy interesantes de la Edad Media. Y además también te dice algo muy interesante que es que la Edad Media está presente incluso hoy en día. Es decir, ya no es tanto una cuestión de tiempo la Edad Media, sino más bien una cuestión de lugar, de espacio. Hay lugares en la Tierra en donde todavía se está en la Edad Media. Y esto no significa que esos lugares sean peores, sino que tienen una forma de vivir diferente y que puede ser muy valiosa, muy bella, eh, sobre todo muy interesante para relacionarnos con la existencia de otra manera. Y el libro lo que propone es una especie de encuentro entre el ser humano moderno, que vendría a ser nuestro protagonista, y este grupo que va adentrándose en la selva, con seres humanos que viven como si estuviesen más bien en la Edad Media, con sus propios ritos, con su propia vinculación distinta con la tierra, con la naturaleza, que genera una contraposición muy clara, muy notoria, y que muestra también la enorme expansión de belleza en las distintas formas de existir que se nos van a mostrar en esta obra, que me gustó muchísimo, que recomiendo muchísimo y que creo que me va a llevar posiblemente a considerarla a fin de año cuando haga el top de las mejores lecturas que se suele hacer a fin de año, como una que seguramente esté ahí entre mi top 10 porque es maravilloso este libro, así que lo recomiendo profundamente. Si conocen esta novela, si conocen otro libro de Alejo Carpentier que les guste, que me quieran recomendar también, yo sé que hay otros también muy interesantes, muy conocidos, como por ejemplo El recurso del método, sé que se habla mucho de ese libro. Me lo pueden recomendar en los comentarios, por supuesto, yo los voy a leer con mucho gusto. Y también, obviamente, si se quieren suscribir al canal, me ayudan un montón y además
pueden tener la oportunidad de no perderse de ningún nuevo video que voy subiendo. Así que les agradecería muchísimo ese acto tan bello, tan hermoso que permite YouTube. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Camino de Páginas.